bendición, hermano. Gracias. Muy buenas tardes. Es lindo poder acompañarles. Hace calor, pero aquí dentro se está bien, ¿verdad? Y vamos a acompañarles brevemente con la palabra del Señor. Y una de las cosas que quería contarles, bueno, yo nací en Argentina hace 57 años, allí el cuarto de 5 hijos, y entonces teníamos en un verano caluroso de la ciudad, allí hace mucho calor en verano, a los 40, 42 grados sobre el río Uruguay. Así que crecimos, ¿ustedes también aquí? Crecimos todos los hermanos mucho tiempo en el agua, en el río. No había televisión, no había internet, nada de esas cosas. Así que lo que hacíamos en el verano era cazar las ranas del arroyo, después se ponían el agua, se calentaban y se comían. Los pescadichos chiquitos que les llamamos mojarrita, con las medio mundo, los cazábamos con la red al agua y se comían. Así que así crecimos. Y gracias a Dios ninguno enfermó. Ustedes saben lo que comer los chicos así, cuidar. Mi gran tarea cuando niño, recuerdo, era cuidar las gallinas. ¿Tienen ustedes gallinero? Bueno, no es nada grato limpiar un gallinero. Así que las gallinas, gallo, tero, y cuanto animal que andaba por ahí en el fondo de mi casa, era mi tarea, igual que el perro. Pero yo doy gracias al Señor porque aprendí un montón de cosas que los niños de ciudad no conocen. Y los chicos solamente ven una oveja o una gallina por foto, o cuando está colgada en la carnicería. Pero nosotros lo vimos y corrimos detrás. Pero más allá de eso, te ayuda a entender un poco el mundo que se va quedando atrás y que parece cada vez más distante, que es el mundo del Señor Jesús. En el tiempo del Señor, esto era muy natural. Nosotros no nos damos cuenta. Tenemos vehículos, tenemos la radio, tenemos tantas cosas en nuestra casa que, como cantaba nuestra querida hermana, también lo hacía. Es mundo del Calvario. Uno se acerca a ese mundo del Señor Jesús y no lo cantamos y hablamos de eso como una cosa natural. Pero ver cruces con hombres colgando en Palestina, en los caminos al costado, era señal del dominio del imperio extranjero, que cobraba altos impuestos, que concedía una libertad limitada, que imponía su cultura. La fuerza de las legiones romanas no conocían la derrota y marchaban con sus estandartes colgados de victorias, y todo lo que pisaba al imperio quedaba bajo su control. Así pasó con la rebelde Palestina, y así llegaron las huestes romanas. Israel, que era una nación que había conocido la libertad hacia varios siglos, había sido dominada por diferentes imperios y no conoció la libertad hasta más o menos el nacimiento de alguno de nosotros. En 1948, Israel volvió a ser libre como nación. Fue votada en las Naciones Unidas y volvieron a tener su territorio, su gobierno, sus cosas. Y anhelan construir el templo otra vez. Pero en aquel tiempo el Señor juntó a sus pequeños hombres, pequeño grupo, les llevó a sus pies, les mostró el camino de la cruz, del perdón, de la transformación de la vida, y ellos comenzaron una época nueva. Vieron al Cristo resucitado,
como escuchamos cantar. Fue un tiempo de gloria. No querían apartarse de ese monte, de aquel que había sido su maestro, su rabí, aquel que había hecho milagros, aquel que había enjugado sus lágrimas, aquel les había inflado esperanza en sus corazones, aquel que había dado un sentido, arrancando desde la rutina de todos los días, de pescar y a veces colar agua y no sacar nada. Él les mostró un mundo diferente. Un mundo de victoria sobre el imperio romano. El último poder del imperio debe morir. Así dijo Pilato. Pero el Señor se levantó de la tumba. Y recuerdan lo que hizo Pilato. Selló la tumba con su sello. Y eso significaba que la tumba ahora estaba bajo el cuidado del imperio romano. Y puso 4 soldados. Y recuerdan que fue Nicodemo a pedir el cuerpo del Señor. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo de un reo muerto en la cruz pertenecía al imperio. Pero se cumplió la profecía, que en sus ricos será contado en la sepultura. Ahora no fue así. El imperio no tuvo poder, ni la muerte tampoco, sino que le devolvió la vida. Y esto para aquellos y para nosotros hoy es lo más grande. Si hubo gloria y sublimes cantos en el nacimiento del Señor, fue mucho mayor en la resurrección. 2 ángeles se ubicaron a cada extremo de la tumba. ¿Y qué dijeron? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Todo lo que había que hacerse para que fuera salvo fue hecho. Y este anuncio corrió por todo el imperio. Y todos anunciaron esto. Las personas abrazaron con fe, la mayoría de ellos esclavos. Ellos creyeron en Cristo. Sinagoga tras sinagoga impactaba el mensaje. Algunos resueltamente se opusieron, pero más otros todo lo entregaron. Y hubo una iglesia que yo quiero que lean conmigo en Tesalonicenses capítulo 1. Esta iglesia joven, esta iglesia valiente. Ellos cuando escucharon por la voz del apóstol Pablo el mensaje, dice la Escritura, en el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, se dirige el apóstol a la iglesia, quiero que escuche bien, y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y aquí viene el saludo apostólico. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego agregué la oración. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos que cosa sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis ustedes vosotros a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, provincias romanas que estaban así cerca, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y aquí presta atención, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y ahora dice 3 cosas tremendas. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay 3 cosas que quiero recalcarles aquí. Hay muchas más, ustedes pueden encontrar más, pero hay 3 cosas.
En primer lugar, fue una iglesia que creyó el mensaje apostólico. No fue algo que ellos pudieran decir, nosotros vamos a decidir ser cristianos. No. Ellos creyeron, Dios los hizo cristianos. Y ellos, entonces, una vez abrazada la fe, comenzaron a anunciar a otros. No podían callar. ¿Callaremos? No. Pero no solamente predicaron en su ciudad, no solamente en su provincia y en la provincia aledaña, sino que en todo lugar iba Pablo y dijo, bueno, vamos a anunciar aquí en esta plaza. Y cuando comenzaban a hablar, la gente decía, ya hemos escuchado eso. Y Pablo preguntaría, ¿y de dónde lo han escuchado? Vinieron unos de Tesalónica y contaron acerca de ustedes. Iban a otro puesto, a otro mercado, a otra plaza, y lo mismo. Todo lo han llenado. Como ese grupito de hombres sin tener los recursos que nosotros tenemos. Ellos pasaron el boca a boca. Cuando Cristo gana el corazón, así pasa con la gente sinceramente cristiana. Cuenta a sus familias, cuenta a sus amigos, a sus compañeros de colegio, a sus vecinos. Les dice sencillamente que ellos se han convertido a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me entregué a Cristo a los 15 años. Conocía el Evangelio de pequeño. Es más, aprendí a gatear y a caminar en la iglesia. Ustedes tienen un lindo local. En mi pueblo, el piso era de tierra y el techo de chapa. Esa era la iglesia en que crecí. Y recuerdo a esos hombres y mujeres de Dios temblando. En aquel tiempo, la reunión de oración, las hermanas en un sector, los hombres en otro, oraban de rodillas. Y era largo el tiempo de oración. Y yo temblaba al lado de esos hombres, porque ellos amaban a Dios. Y me acuerdo mi abuela que ganaba $1, era una moneda grandota plateada en Argentina, estoy hablando en la década de 60 y 70, y ella dio la ofrenda al Señor, e hizo como la viuda, dio todo. Y mamá dice, ¿y qué vamos a comer hoy? Ya no hay nada que comer. La abuela dio todo. ¿Y qué dijo mi abuela? Dios proveerá. Miren qué notable. Una mujer pobre, no sabía leer y escribir, pero su fe era más grande que una biblioteca entera. Fuimos a la plaza, sentados en la plaza jugando. Yo era pequeño, no entendía mucho, pero mi madre se da vuelta y debajo del banco de la plaza había $1. Y con eso compró mi abuela la comida. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Y en esa iglesia yo me entregué a Cristo. Vino un predicador y predicó con fuerza, y yo decía, yo tenía tanta vergüenza que no me animaba, me agarraba del banco porque no quería animarme a decir, yo me decía a mí mismo, yo ya soy cristiano, yo ya soy cristiano. Y el predicador insistía. Y en un momento terminó, yo dije, qué alivio, ya se va. Y dijo, voy a hacer una segunda invitación. Y yo decía, pero este hombre, ¿por qué no se va? Y seguía insistiendo. Y yo ahí me mordía el labio porque no quería entrar. Y mi abuela se daba cuenta de la lucha que estaba teniendo. Y entonces, hasta que después pasaron uno y otro y otro. Era una iglesia numerosa en aquel tiempo, estamos hablando de más de 40 años atrás. Y mucha gente allí, afuera, en el patio, en la vereda, toda la gente escuchando. Y pasaron a Cristo. Bueno, y ahí quedó. Yo dije, listo, ya está. Y salimos al patio, como ustedes tienen ahí la vereda. Allí había un patio en la iglesia. ¿Y qué iba a hacer? El predicador no tuvo mejor idea que venirme a hablar. Y mi abuela con orgullo dice, acá está mi nieto. Vieron que los abuelos con sus nietos, está mi nieto José. Bueno, el negrito, a mí me decía el negrito, ustedes se darán cuenta por qué. Entonces, negrito está acá. Pelo pincho, yo me peinaba así. Y entonces, él, y me pregunta, ¿recibiste a Cristo? Sí, le dije. Pero no había recibido a Cristo. Fui a la casa de mi abuela y mi abuela sabía.
Y yo llegué a la habitación que estaba parando en la casa de mi abuela. Mis padres vivían en otra ciudad. Y ahí no aguanté más. Me arrodillé en la cama de mi abuela y me entregué a Cristo. Y entre lágrimas y alegría corrí a la cocina y le dije, abuela, abuela, me entregué a Cristo. Y ella me dice, yo sabía, estaba orando. Esa fue mi conversión a Cristo. Ustedes tendrán su historia. Y está bueno que se la cuenten unos a otros. Y los tesalonicenses contaban esta historia. Os convertiste de los ídolos a Dios. Hay 3 palabras claves aquí: conversión, servicio y espera. Podríamos decir volver, servir y esperar. Las 3 palabras claves son el corazón de cada creyente y de cada iglesia local. Dios ve bien a la iglesia como está aquí. En estos 2 versículos encontramos la descripción de una iglesia local. Es un grupo de personas que se han convertido a Dios. Es un grupo de personas que sirve a Dios. Y es un grupo de personas que espera a Dios. Eso es tremendo. Ustedes pueden entender esto, que son las 3 cosas que encontramos en este pasaje. Volver tiene que ver, convertirse, volver a Dios tiene que ver con una experiencia del pasado. ¿Sí? Servir tiene que ver con el presente. Y esperar tiene una proyección hacia el futuro. La iglesia vive en la tensión del ahora, pero todavía no. Entre tanto no está de brazos cruzados. Entre tanto la iglesia con fe se ha convertido. Sirve con amor y espera con esperanza. Esa es la realidad. Así se conoce en teología, esas son las virtudes teologales. Lo que hacen de un hombre o una mujer un verdadero teólogo. ¿Qué es un teólogo? No es uno que solamente ha estudiado mucho, es el teólogo profesional, que fue al seminario y estudió un montón de cosas. Pero todos los creyentes son teólogos. ¿En qué sentido? En que todos conocen a Dios. Mi abuela era una mujer tremenda en ese sentido. No le pregunten sobre el griego, ella apenas hablaba español. Pero era una mujer tremenda. Conocía a ese Dios a quien oraba. Ella testificaba. Ahora bien, nosotros tenemos este texto que nos dice que hemos vuelto por fe. Una mirada de fe te puede salvar cuando te acercas al Calvario de Cristo. Y puede servir. Nosotros nos hemos vuelto de los ídolos a Dios. Y vamos hacia allí, hacia los ídolos, ahora vamos hacia allí, hacia Dios. Y entre tanto, servimos a las almas necesitadas. Y esperamos puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Esa es la historia del creyente. Pero también encontramos esto, volver a Dios. Es la experiencia que manifiesta un cambio interior. La conversión en la Biblia es la palabra que expresa lo que el mundo ve cuando una persona se entrega a Cristo. En su ser interior ha nacido de nuevo. Pero nosotros no vemos ese nuevo nacimiento. Nosotros vemos la conversión, es decir, la manifestación externa del cambio interior. La palabra conversión es la palabra del observador externo que mira y dice, esa persona ahora es de Cristo. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Hay cosas en su vida que me dicen que se convirtió. Y una de ellas es que ya no quiere saber nada con los ídolos. Y nosotros decimos, bueno, pero nosotros ídolos, qué sé yo. Salíamos de la casa de Miguel y había un ídolo. La gente en torno a una creencia popular, la Virgen María. Pero en aquel tiempo los ídolos eran una cosa más tremenda. Déjenme que se lo ponga así. Cuando, no sé en qué trabajan ustedes, pero si ustedes eran artesanos, hacían cosas con las manos, manualidades, había un Dios para el artesano. Si ustedes pescaban en el mar o en el río, había un Dios. Si eras soldado, había otro Dios. Si negociaban en el mercado, tenías otro Dios.
Si ibas a tener un hijo, invocabas a una diosa. Si ibas a enfrentar la muerte, a otro. Los dioses eran parte cotidiana de la vida en cada etapa, en cada momento, en cada acción, en cada lugar. Si vas a participar en los Juegos, nosotros ahora vemos por televisión los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y vemos que compiten en el estadio. Pero olímpicos viene de una palabra del dios Olimpo, que era un bosque. Entonces los atletas se acercaban hasta el bosque del Olimpo y había un gran árbol ahí, y al pie del árbol estaban las coronas de laureles que se ponían los vencedores. Y ahí adoraban. Y con la visión de esa corona en la mente, en la retina, en sus ojos, salían animados a correr. Esa es la figura de Hebreos 12. Jesús, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Esa es la idea. La corona que tenía el Señor allí, que muchos piensan que eran las almas a quienes él salvaba. Él miró y dijo: yo voy a la cruz, voy a correr, voy a sacrificarme. ¿Por qué? Porque tengo el gozo de esa corona. Y los creyentes igual. Tiene que ver con la transformación de uno mismo. Tiene que ver con esto de entrar en una relación personal con Dios. Abandonar todas las aparentes seguridades que me da de este mundo. Los ídolos hoy pueden tomar otras formas. Pueden tomar la seguridad de tu trabajo. Pueden tomar cosas legítimas. Uno está pensando cosas ilegítimas. No. Pueden pensar que lo único que vale en mi vida es mi familia. Y está bueno la familia, está bueno el trabajo. Pero confiar en eso, o en una buena cuenta bancaria, o en la solidez de tu casa, no. Una vez estábamos en Chile, en un piso alto, en un edificio, piso 20, nos invitó a comer una familia cristiana, y de pronto el edificio empezó a ser así. Y vos decís: ¿qué hago acá? Y te mareás. Y la señora vio en cara de nosotros, desesperados argentinos, querer salir corriendo. Digo: quédese tranquilo, todos los días tenemos esto. Ay, dije yo, no sé si me acostumbraré, pero es esto. Yo vivo en el llano, a 60 metros de altura nada más. Pero cuando parece que todo se mueve, el terremoto más grande, no tenés dónde agarrarte. No hay seguridad de ningún ídolo. Por eso Dios habla de convertirse a Dios. Él es nuestro refugio. Noé se refugió ¿dónde? En el arca de Dios. Y es sacudida tremenda de esa arca, pero él sabía que estaba en el hueco de su mano. Alan Gardiner, misionero británico en la Argentina, muere allí olvidado de sus conciudadanos ingleses. Fue a predicar a lo más al sur. Luego de eso viene la Antártida. Con su goleta y 7 hermanos fueron así, predicando a los indios patagones y esperando que iba a volver comida que nunca llegó. Los cuerpos de estos misioneros se encontraron en la playa muertos de hambre. Pero unos días antes de morir, Alan Gardiner escribió: mi seguridad está en tus manos. Delante del trono está mi certeza. Esto es algo hermoso. Aún él sabía la adversidad de una vida que se terminaba ahí. Le ha dado una carta conmovedora a su hijo para que siga fiel al Señor. Uno tiene que entender estas cosas. El que ha convertido a Cristo le sigue en una relación personal. Tiene el Espíritu Santo en su vida. Tiene un solo Dios y no más. Tiene una forma de pensar, ve las cosas como Dios las ve. Pero la Escritura dice también que debemos servir en el Espíritu Santo. Así nos dice el versículo anterior. En el poder, verso 5, en el poder del Espíritu Santo. Y dice el verso 6, en el gozo del Espíritu Santo. Ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Esta es la verdadera vocación sobrenatural. Tenemos muchas tareas en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro trabajo, en la vida diaria. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la gran tarea de tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado? Recuerden una sola cosa.
pasaremos por esta vida una sola vez. Cuando llegue al final y mires atrás y digas, ¿por qué he desperdiciado tantos años? William Morris tenía en su escritorio, yo lo vi, este gran pedagogo argentino, él era británico pero nacionalizado argentino, en su escritorio esto: pasaré por la vida una sola vez. La obra que tenga que hacer, que la haga. La palabra que tenga que decir, que la diga, porque pasaré por la vida una sola vez. Yo soy consciente que hay lugares que no voy a volver. Voy a veces a ciertas iglesias, a ciertos países, y ya sé que quizás no vuelva. Entonces no tengo cuidado en decir lo que pienso. Ya soy grande. Entonces digo lo que pienso, sin querer ofenderlo, pero es esto. Vive ese día como si fuera el último día. Vívelo para Dios. ¿Alguien vio la película Corazón Valiente? ¿Vieron la escena en que él le habla a los soldados cuando van a salir a la guerra? William Wallace le dice, acuérdense, ellos nos superan en número, son 10 veces más que nosotros. Pero cuando pasen los años y ustedes no luchen por la libertad, van a ver algo, se van a arrepentir, porque no lo intenté. Y ellos lo intentaron. Fueron los guerreros poetas que lucharon y entonces alcanzaron la victoria. Nosotros también tenemos que intentarlo. Tenemos que mover montañas con nuestra fe. Eso es lo que hacen los hombres de Dios y mujeres de Dios. Sirven. Y van a servir a Dios. Y Dios te va a pedir que le sirvas. Y cuando piensas que estás cansado, que no das más, Dios te va a pedir más. Hasta el extremo de darlo todo para Él. Servir en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que te capacita como un siervo obediente, confesando públicamente que Él es el único Dios verdadero. Vas a instruirte, vas a capacitarte. Dios te va a dar la fuerza. Y será todo un estilo de vida. Pero va a haber una esperanza, hermanos. La muerte no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y cuando yo enterré a mi abuela, sabía que le iba a volver a ver. Y todos, miren, cuando yo era jovencito, el cielo me parecía una cosa rara. Eso de las calles de oro, yo estoy acostumbrado a ver asfalto lleno de agujeros, tierra, calles con... ¿Qué es? Calles de oro resplandecientes como el cristal. Esas puertas, me parecía una cosa lejana. Pero ¿saben cuando empecé a mirar el cielo distinto? Cuando vi partir muchos seres que amo, que conocí. Ahora el cielo no es un lugar desconocido para mí. Hay mucha gente querida que está allá. Esa mi abuela, mi padre, hombres que me guiaron al Señor, que fueron pastores míos, líderes, compañeros de labor. ¿Cuánta gente? Hace poco pasó a la presencia de Jerry Bridge y otros más, Maswell, otros más pasaron a la presencia del Señor. Warren Wisby, otro gran comentarista, y tantos otros que van pasado. Y uno dice, el cielo se está llenando de gente conocida. Ahora ya no es un lugar desconocido. Es más, va a llegar un momento en que yo voy a decir, tengo más amigos allá que acá. Me quiero ir allí. Porque para mí el vivir es Cristo y dígalo fuerte, hermano, morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque voy a tener más de Cristo que lo que tengo ahora. Todo Cristo. Y el creyente anhela en esto. Es la actividad ferviente, orientada, el anhelo más profundo del creyente. Él aspira al cielo. Sabe que el cielo es un lugar de trascendencia. Sabe el lugar donde está Dios. Y ustedes y yo tenemos que tener esto. Es una actitud del corazón. Una resolución consciente. Yo quiero esto. Estoy trabajando para esto. Y Dios me está esperando. La persona excluyente, la persona suprema, es ese hijo que va a aparecer, el hijo con mayúscula.
Es una bendita expectativa de un mundo mejor. Los creyentes son los únicos optimistas. Vamos a tener elecciones en la Argentina, ustedes la van a tener aquí. A veces decimos, ¿y a quién voto? Son todos iguales. Yo le decía a Miguel, ¿te acordás? Un político dijo una gran verdad, se le escapó eso. No tenía que haberlo dicho. Dijo, los políticos son con los diarios. Esto no lo repitan tanto. La mitad de lo que dicen es mentira y la otra mitad no le creas. Entonces vos decís, ¿qué? Pero Jesús realmente, nuestro Señor, la palabra de Dios, es el que te dice que hay un mundo realmente mejor. Y luchamos por ese mundo. Queremos que muchos entren, nosotros y otros. Los jóvenes hacen planes. Yo hice muchos planes. Estudié una carrera, entré en ingeniería, después licenciatura, administración, sistemas, hice griego clásico, bachiller en teología. Estudié, ¿cuántas? Tengo 3 títulos universitarios, 2 posgrados y otros 2 posgrados en camino. Y dice, bueno, José, no tenés nada que hacer. Pero no lo hago tanto por esta vida. Me he dado cuenta de eso. Estoy pensando en el porvenir. Recuerden, hemos vuelto. Ahora sirvo. Y mañana me encuentro con el Señor. Y cuando quiera acordar, la vida pasó. Hagas lo que hagas, los próximos años pasarán. Hagas lo que hagas. Es bueno que hagas lo que tengas que hacer. Y Dios espera que te entregues a Él. Vivas para Él. Le sirvas a Él. Él es el mejor patrón del mundo. No te quepa la menor duda. Y va a darte no solamente recompensas, sino el gran clímax de tu vida. Será el momento más solemne de tu vida. Cuando dejes este mundo y partas a la eternidad. Y de pronto descubras que Jesús está ahí. Y te va a preguntar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? Si todavía dudas del Evangelio, piensa lo que dijo el apóstol San Pablo. Él ha muerto por mí. Si hubo un incrédulo grande, fue Pablo. Toma nota. Estamos rodeados de gente incrédula, agnóstica o atea. Pablo no solamente no creía, se oponía agresivamente al Evangelio. ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizás seas uno de estos, indiferente a la cruz. Quizás sea de esos jóvenes o mayores que todo te resbala. Yo te digo una cosa, lo que dice la Biblia, conviértete, sirve y espera en Dios. ¿Oramos? Nuestro bendito Dios, te damos gracias por este tiempo de poder abrir tu libro, de compartir estas cosas y de saber, Señor, que si hay algo grande en este mundo, eres tú. Y te rogamos de todo corazón, te imploramos, Señor, si hay un alma, joven o grande, mujer o varón, rico o pobre, lo que sea, que venga a Cristo. Que será lo más grande que pudo haber hecho un domingo a la tarde. Será la decisión más trascendente. Que pueda decir, no malgastaré mi vida más. Quiero ser un héroe de la fe. Quiero ser recordado como aquel que vivió y luchó contra un sistema de un mundo que se pierde, pero que está ganando el cielo. Que ponga sus tesoros allí, no en el Banco Mundial, sino en el cielo. Te rogamos que todo esfuerzo sea hecho en la gracia del Señor Jesús. Que tú bendigas a este pueblo tuyo, en el nombre de Él. Amén. Y quiero dejarles el texto de la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.